Hola, bienvenidos con todos. El tema de hoy a tratar es la Revolución Francesa. Como introducción tenemos que la Revolución Francesa fue un movimiento político, social e ideológico que se desarrolló en Francia desde el año 1789 hasta 1804. Se inició con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 y culminó con la coronación de Napoleón Bonaparte como el emperador de los franceses el 2 de diciembre de 1804. Causas de la Revolución Francesa: la propagación de las ideas de la Ilustración. Entre las ideas más influyentes estaba el liberalismo, que proponía la separación de poderes, la igualdad ante la ley y la libertad individual. Creciente desigualdad socioeconómica, marcada por la caída de la producción y el consumo y la escasez y la inflación y el desempleo. La desigualdad de carga tributaria: tanto la nobleza como el clero gozaban del privilegio que les exoneraban de los tributos, por lo tanto, la carga fiscal cañida fundamentalmente sobre burgueses y campesinos. Crecimiento acelerado de la población. Entre los años 1700 y 1789, la población creció en un 44%, la cual supuso un reto en plena crisis económica. Incapacidad del Estado para cubrir la deuda pública. Fue una consecuencia de la mala gestión de la monarquía absolutista y su elevación de nivel de gasto. Entre ellos, la participación de Francia en la financiación de la guerra de la independencia de Estados Unidos. Crisis políticas mientras en Europa crecía el despotismo ilustrado que había modernizado la sociedad y regímenes del rey de Francia. Se resiste a una reforma del Estado que mantenía el absolutismo. Se produce entonces una disputa en torno a la representación política. A continuación mostraremos a modo de resumen las etapas más importantes de la Revolución Francesa. Como primera etapa tenemos el final de la monarquía absoluta de 1789, segunda sería el inicio de la monarquía constitucional de 1789 hasta 1792, y en etapa 3 tenemos la republicana de 1792 hasta 1799. Consecuencias de la Revolución Francesa. En resumen, entre las consecuencias de la Revolución Francesa que más destacan se encuentran las siguientes. Finalmente, la monarquía absoluta. Desde el inicio de la revolución, el antiguo régimen llega a su fin. Según se fue desarrollando, las consecuencias fueron empeorando para la corona hasta la ejecución de Luis XVI. Más derechos y libertades. Una de las objeciones de la Revolución Francesa era tener más derechos y libertades, aunque cabe destacar que se trata que fue ganando enteros con el paso de las décadas. Este evento sentó un precedente crucial. Se abolieron los privilegios de la Iglesia y la nobleza. La sociedad estamental, tal como estaba estructurada en feudalismo, finalizó. Además, al mismo tiempo, la Iglesia y la nobleza cayeron en la escala social. La burguesía comenzó a crecer. La extensión de los principios de la Revolución Francesa. Los principios de la libertad, igualdad y fraternidad cruzó las fronteras de la Francia y se extendió por Europa.
La historia ha demostrado que incluso estos ideales influyeron en Latinoamérica. Coronación de Napoleón Bonaparte. A pesar de la lucha realizada, la cual tuvo como consecuencia muchos beneficios para los ciudadanos franceses y europeos de la monarquía de Luis XVI, terminó siendo sustituido por el imperio de Napoleón. La Revolución Francesa, hito de la modernidad. El año 1789 representa la gran línea divisoria que separa nuestro mundo moderno del pasado, es decir, que establece las bases de la modernidad, de nuestros regímenes políticos constitucionales, de la Declaración de Derechos Humanos y las Libertades, de democracia, etc. En conclusión, puso fin a la monarquía francesa, el feudalismo, y arrebató el poder político a la Iglesia Católica. Trajo nuevas ideas a Europa, incluida la libertad y la libertad para el plebeyo, así como la anulación de la esclavitud y de los derechos de la mujer. Y como podemos observar, aquí tengo un pequeño video donde resume todo lo que yo dije, pero de una manera más específica. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial, ya que supuso el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea y el mayor cambio político y social que se ha conocido nunca en Europa. Se produjo a finales del siglo XVIII, exactamente en el año 1789. Por aquella época, en Francia gobernaba el rey Luis XVI. Era una monarquía absoluta, es decir, el rey tenía todo el poder y podía tomar todas las decisiones que le diera la gana sin tener que rendir cuentas a nadie. Gracias a este poder, Luis XVI y todos los nobles que le apoyaban tenían grandes riquezas y grandes privilegios. Mientras tanto, el pueblo llano, la burguesía, la gente normal, como los abogados, médicos, artesanos, comerciantes o campesinos, tenían que pagar muchos impuestos y vivían, la gran mayoría, en la miseria. Hartos de esta situación, las clases sociales más desfavorecidas formaron una Asamblea Nacional y se comprometieron a escribir una constitución donde se recogieran los derechos y deberes de todas las clases sociales de manera más justa e igualitaria. A partir de ese momento, comenzaron violentos disturbios. El 14 de julio de 1789, en París, la capital de Francia, una gran masa de gente se dirigió a la Bastilla para liberar a todos los encarcelados que se habían opuesto al rey. Este asalto se convirtió en el símbolo de la revolución. En el resto del país también hubo muchas revueltas y los campesinos se rebelaron violentamente contra los nobles, saqueando y destruyendo sus castillos. La Asamblea Nacional tomó el poder y gobernó basándose en tres grandes ideas: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los nuevos gobernantes escribieron un documento muy importante, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, antecedente de la Constitución que se aprobó 2 años después. El pueblo francés destronó al rey Luis XVI y tanto él como la reina María Antonieta, su esposa, fueron decapitados en la guillotina. Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron muchas, pero lo más importante fue que acabó con la desigualdad entre las clases sociales, que se establecieron nuevos derechos para los ciudadanos y que se difundieron las ideas democráticas al resto de los países de Europa. La verdad es que conociendo el pasado se entiende mejor el presente y se mejora el futuro. ¿No os parece? Adiós.
Gracias por su atención. Abajo en la descripción le dejo un test